Buen día, Dios los bendiga. Vamos a comenzar citando nuevamente, digo nuevamente porque es lo que hemos estado compartiendo en los últimos domingos. Efesios 5, versículo 18, por favor. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu, dice la Biblia. Aquí Dios nos está mandando que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Esto es, que nuestras vidas sean llenas de Dios, que sean llenas de su presencia, del Espíritu Santo, de su amor, de su poder, de su unción, para predicar la palabra de Dios y para extender su reino. ¿Cómo obtenemos la llenura del Espíritu? ¿Cómo podemos llevar a cabo este mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo de Dios? Primeramente, tienes que arrepentirte de tus pecados. Primeramente. Es imposible que tú puedas ser lleno del Espíritu Santo si no dejas tus pecados. Es imposible. Tienes que dejar tus pecados, todo lo que ofende a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es santo. El Espíritu Santo, es puro. No hay en él inmundicia, no hay en él maldad. Por tanto, para poder ser llenos del Espíritu Santo, es importante y necesario que la persona se arrepienta de todos sus pecados, le entregue su vida a Dios. Y de esta y de única manera, el Espíritu Santo va a poder venir a tu vida para llenarte de su Santo Espíritu. Y una vez que te arrepientes de tus pecados y Dios te perdona, Él envía su Santo Espíritu a tu vida y te llena del Espíritu Santo de Dios. Te llena. Y después de ahí, después de que Dios te perdona, envía su Santo Espíritu a tu vida, te llena del Espíritu Santo. Después de allí es tu deber el mantenerte lleno del Espíritu Santo de Dios. Mantenerte con esa llenura. Que no vaya a menguar la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Sed llenos del Espíritu. Aquí está Pablo escribiéndole a una iglesia cristiana, la iglesia cristiana de Éfeso. Por cierto, una de las iglesias que él fundó. Y aquí les está diciendo a una iglesia cristiana: sed llenos del Espíritu, mantente lleno del Espíritu Santo de Dios. Así como cuando Dios te perdonó, te salvó, tuvo misericordia de ti y vino el Espíritu Santo a tu vida y te llenó, así mantente lleno todos los días de tu vida hasta que Cristo te llame a cuentas. Una iglesia cristiana, la iglesia cristiana de Éfeso, les está diciendo Dios por el Espíritu Santo y la pluma de Pablo: sed llenos del Espíritu. Que los cristianos seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, llenos de su presencia. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Ser llenos de Él, mantenernos llenos de su Espíritu, anhelando cada vez más de Él. Como Eliseo: dame una doble porción del Espíritu que hay en ti. Anhelando más y más de Cristo, más de su poder, más de su amor, más de su humildad. ¿Cómo debes de buscar ser lleno del Espíritu? Número 1, por medio de la santidad. En este punto es donde fallan las religiones. Santidad quiere decir apartarse del pecado. ¿Y por qué fallan? Porque hay pecado y maldad allí. En muchísimas de ellas las hay. Solamente se predica sobre el diezmo, sobre las cosas materiales. No se habla del arrepentimiento. No se habla de dejar el pecado. ¿Cómo debes buscar ser lleno del Espíritu? Cada vez más, como el Espíritu Santo es santo. Buscar la santidad en tu vida, practicarla, vivirla. Una vida apartada del pecado que no ofenda a Dios. ¿Cómo más? Por medio de la oración. Que te apartes con Dios a solas para estar con Él en oración. Y cuando Dios ve un corazón humilde que se acerca a Él en oración,
¿sabes qué va a hacer Dios? Lo va a llenar de su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque anhela estar con Dios, porque quiere servir a Dios a través de la oración, quiere orar a favor de la gente perdida, quiere orar por sí mismo para que Dios lo llene más de su Espíritu, más de su gracia, más de su poder, más de su unción, para poderlo servir allá afuera. ¿Y qué va a suceder en ese cuarto de oración? Ese hombre, esa mujer va a salir bendecida y llena del Espíritu Santo en su vida. La oración es importantísimo. ¿Qué más es importantísimo? La lectura y el estudio de la Biblia. Allí te va a llenar Dios del Espíritu. Cuando tú estás leyendo, estudiando la palabra de Dios, meditando en ella. Porque Dios ve un corazón sediento, hambriento, y no de comida ni de bebida, sino de su palabra, de Dios, de Jesús, de aprender de Él, de querer ser más como Él, de que Dios le hable. Y ahí te va a llenar Dios de su Espíritu cuando tú leas y estudies la Biblia. Así te mantienes lleno del Espíritu, amado hermano. No os embriaguéis con vino, nada que tiene que ver este mundo, nada que me pueda ofrecer este mundo para darme cierta felicidad, como la da el vino, entre comillas, temporal y pasajera. Nada de lo que este mundo me pueda ofrecer, en lo cual hay disolución, corrupción al cuerpo, y no solamente al cuerpo, sino al alma. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Yo no me voy a llenar de este mundo, de los placeres y los deleites temporales del pecado. Yo me voy a llenar del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y aún si usted viene a escuchar la palabra de Dios y aún no se ha convertido, que usted no se embriague con vino, que nada lo que este mundo le pueda ofrecer, se deje usted influenciar por lo que este mundo le ofrece y lo quiere seducir. Usted no busque llenarse de cualquier cosa que este mundo le ofrece. El vino, las fornicaciones, el amor a lo temporal, la avaricia, el amor al dinero, no. Más bien usted debe de buscar ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Deje sus pecados, entréguele su vida a Dios, búsquelo en oración, en ruego, en súplica, en la lectura de la Biblia. Y usted va a ver la influencia del Espíritu Santo sobre usted. Lo va a perdonar y lo va a llenar de su Espíritu. ¿Cómo más debes de buscar ser lleno del Espíritu Santo de Dios? Sirviendo a Dios, predicándole a la gente. Si Dios te ve apartado del pecado, viviendo en santidad, orando a Dios a favor de los perdidos, orando por tu misma necesidad, que Dios te llene de su Espíritu, leyendo y estudiando y escudriñando la palabra de Dios y sirviéndolo, predicándole a la gente, hablándole a la gente de Jesús, de aquel que te amó y que puede cambiar sus vidas de ellos también, vas a ver cómo vas a ser lleno del Espíritu, porque esos son los intereses de Dios en este mundo. Como dijo Jesús, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. En los negocios de mi Padre, en lo que tiene que ver con los intereses de mi Padre, me es necesario estar. Y ahí estaba Jesús de 12 años en el templo, en las cosas que tenían que ver con Dios, con su Padre. Como lo es congregarnos, como lo es la lectura de la Biblia, como lo es la oración, como lo es vivir una vida agradable a Dios. Y si Dios te ve haciendo esto, buscando esto, Él te va a llenar de su Santo Espíritu. El día de hoy vamos a estudiar a otro personaje bíblico. En el primer estudio de ser llenos del Espíritu Santo, estudiamos a Esteban. Segundo estudio de ser llenos del Espíritu, estudiamos la vida de Juan el Bautista. El día de hoy vamos a estudiar a Pablo, al apóstol Pablo, también conocido como Saulo, Saulo de Tarso. Veamos en Hechos 9, versículo 17, por favor. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir este versículo. Fue entonces Ananías, un discípulo del Señor Jesús,
y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Este era el nombre de Pablo antes de convertirse, Saulo. Y él era de Tarso, Saulo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino, por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y seas lleno del Espíritu Santo. Seas lleno del Espíritu Santo. Desde el momento en que Dios perdonó a Pablo y fue lleno del Espíritu Santo, él continuó viviendo lleno del Espíritu Santo toda su vida hasta el día en que él murió. Así fue la vida de Saulo de Tarso, del apóstol Pablo. Desde el primer día que Dios lo perdonó, lo salvó y fue lleno del Espíritu Santo, así continuó viviendo él. El mismo que dijo en Efesios capítulo 5, verso 18, sed llenos del Espíritu. Fue el mismo que experimentó la llenura del Espíritu Santo en su vida cuando se convirtió. Estaba dando un mandamiento que él mismo había vivido y experimentado en su propia alma, por la gracia y la misericordia de Dios. Y antes de estudiar la vida de Pablo, vamos a ver cómo fue su conversión a Cristo primeramente. Hechos 9, versículos del 1 al 9, por favor. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así se le llamaba al cristianismo en aquel entonces, el camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, esto es, maravillados, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Saulo, era un perseguidor de la iglesia cristiana. Él perseguía a los cristianos, los arrestaba, los metía en la cárcel, los perseguía. Y dice la Biblia que yendo rumbo a Damasco, le rodea un resplandor de luz del cielo. Fue algo sobrenatural. Una luz del cielo vino, le rodeó ese resplandor y Saulo cae a tierra. Y cuando cae a tierra oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo preguntó: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Dios? ¿Quién eres, Señor? Y inmediatamente se escucha la voz del Señor Jesús que dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Estás persiguiendo a mi pueblo, y el que toca a mi pueblo toca a la niña de mis ojos. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Tú me estás persiguiendo a mí. Tú estás yendo en contra mía. Dice la Biblia que Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Lo que tú digas que yo haga, lo voy a hacer. Tú nada más dime. Ya no se va a hacer la voluntad de Saulo. Ahora se va a hacer tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? Y yo lo hago. Una voluntad rendida a Dios. De la manera en que Jesús se acercó a Pablo para reprenderlo por su pecado, es muy similar como lo hizo con aquellos que por la gracia de Dios hemos alcanzado su perdón y su misericordia, nos hemos convertido a Él. Así andábamos en nuestros pecados, persiguiendo a Dios, por así decirlo, pecando contra el Dios del cielo con nuestra vana manera de vivir, pecaminosa y egoísta. Y de repente alguien nos invitó a una congregación, o nos dio un CD, o nos pasó una predicación, y repentinamente nos rodeó un resplandor de luz del cielo, por así decirlo. Algo sobrenatural también que alumbró nuestra mente y nuestra alma. Y nos pudimos dar cuenta que eso no era normal, y nos sentimos raros, nos sentimos incómodos, y sentimos que Dios nos estaba hablando. Y dijimos, ¿quién eres, Señor? ¿Es de parte tuya lo que estoy yo entendiendo en esta predicación? ¿Eres tú el que me está confrontando por mis pecados, Señor? ¿Eres tú, Señor, el que me está haciendo sentir incómodo, sucio, abominable delante de ti? ¿Eres tú, Señor, el que está quebrantando mi corazón y me está reprendiendo por mi manera de vivir que a ti no te agrada? Y Jesús nos decía así: no es el hombre que te está predicando, soy yo el que te está reprendiendo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú ofendes. Yo soy Jesús a quien tú estás ofendiendo con tu manera de vivir desde que tienes uso de razón, desde tu primer pecado hasta el de hoy. Tu problema es con Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Tu problema es con aquel que te va a juzgar. Jesús es el que va a juzgar al mundo con justicia. Y caímos a tierra, por así decirlo, y nos humillamos ante Dios, y temerosos y temblando, porque nos dio mucho temor el entender nuestra vida espiritual tan terrible que era, y el destino eterno que nos esperaba, el infierno de fuego. Y así estábamos, temerosos y temblando delante de Dios, que si nos moríamos en ese momento nos íbamos a ir al infierno para siempre. Y le dijimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Desde este momento dejo de reinar y gobernar yo mi propia vida, ahora vas a gobernar tú. Ahora tú vas a ser el Señor de mi vida y yo ya no voy a ser el Señor de mi propia vida. Ahora vas a mandar tú, ya no voy a mandar yo. ¿Qué quieres que yo haga? Ahí estábamos, con nuestra vida rendida, nuestra voluntad rendida a Dios. Ni un paso más, ni un día más, el que yo dirija mi propia vida yo solo. No, Señor, se acabó. Por esta experiencia hemos pasado todos los que por la gracia de Dios hemos alcanzado su salvación. Otro punto más, versículo 10 y 11. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, él ora. Él ora. Estaba humillado, sin ver, sin comer, sin beber, temeroso y temblando, humillado ante Dios, con su voluntad rendida a Dios. Pero no era eso lo único que hacía. ¿Qué estaba haciendo por 3 días? Porque he aquí, él ora. Él ora. ¿Qué oraba? Señor Jesús, ten misericordia de mí. Señor Jesús, ten misericordia por haber perseguido a tu iglesia. Señor Jesús, ten misericordia de mí por todos mis pecados pasados. ¿Recuerdas, amado hermano, amada hermana, el día que Dios te perdonó? ¿Qué estabas haciendo cuando Dios te perdonó? Orando, ¿no?
Cuando Dios te ve así, humillado, arrepentido, con tu voluntad rendida a Dios, rogando a Dios por misericordia, Él te perdona y te llena de su Santo Espíritu. Y aquí Jesús se dirige a Ananías y lo manda a que vaya a donde estaba Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y el versículo número 12 dice: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, a tus hijos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué dijo el Señor Jesús acerca de Saulo, de Pablo? Instrumento escogido me es este. Un instrumento escogido me va a ser. Va a ser un instrumento útil para mi reino. Un instrumento escogido. Y Pablo, eso es lo que fue, un instrumento escogido lleno del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver algunos aspectos de cómo era la vida de Pablo. Aquí mismo, en el versículo número 20, dice así: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. En cuanto él recibe el perdón y la salvación, en cuanto él es lleno del Espíritu, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Inmediatamente predicaba la palabra de Dios. Inmediatamente daba testimonio y predicaba que Jesucristo era el Hijo bendito de Dios. Ante judíos, ante gentiles, ante gente que era judía, gente que no era judía, ante todos predicaba a Cristo. El apóstol Pablo fundó muchas iglesias, muchos ministros, predicadores, pastores, maestros, muchos convertidos, muchísimas almas vinieron al conocimiento de Jesús. Un instrumento útil me es este. ¿Para qué? Para la extensión de mi reino, decía Jesús. Pablo testificó ante reyes. Pablo era incansable, recorriendo mar y tierra, predicando la palabra de Dios. Así era Pablo. ¿Cómo era Pablo en lo práctico? ¿Cómo era su vida? Número 1, era un hombre que caminaba en santidad, lleno del Espíritu Santo de Dios. Veamos algunos pasajes. Hechos 23, verso 1, dice así: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Mi conciencia es una buena conciencia y de esta manera he vivido. Mi conciencia la mantengo buena, mi conciencia la mantengo limpia. Lo único que mancha tu conciencia es el pecado, es la maldad. La conciencia te hace sentir culpable cuando tú pecas contra el Dios del cielo. Y dice Pablo: yo he mantenido mi conciencia buena y así he vivido delante de Dios. Una buena conciencia. Mi conciencia tiene paz para con Dios.
Otro pasaje más. Hechos 24, versículo 16. Una conciencia buena, una conciencia limpia nos habla de un alma en santidad. Porque lo único que mancha tu alma y tu conciencia es el pecado. Dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Aquí está Pablo dando testimonio nuevamente. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios. En otras palabras, una conciencia limpia de pecado, porque el pecado es lo que ofende a Dios. Una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. No solamente ante Dios, sino ante los hombres también. Usted recordará a Esteban, un varón de buen testimonio para con los hombres. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. El hombre vivía en santidad hasta el día de hoy, como escribió ahí. Les escribió a la iglesia de Tesalónica las siguientes palabras: y vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Y vosotros sois testigos, les escribió. Ustedes son testigos. Y Dios también, puso a Dios de testigo también, de cuán santa, cuán pura e irreprensiblemente, quiere decir inacusable, nos comportamos con vosotros los creyentes. Así vivía Pablo. Una conciencia sin ofensa ante Dios. Venían las tentaciones a su vida, pero las desechaba. Venían las tentaciones quizás a la soberbia y las desechaba. Así como somos bombardeados diariamente en nuestra mente por pensamientos y tentaciones negativos. Pero es nuestro deber, como te dije al inicio de este estudio, mantenernos llenos del Espíritu después de que Dios nos perdona. Rechazar las tentaciones del diablo que vienen a nuestra mente, las invitaciones al pecado, rechazarlas. Y por esto procuro siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. El hombre vivía una vida santa delante de Dios, sin ofensa a Dios. Y no solamente vivía una vida santa sin ofensa a Dios, sino vivía una vida llena del Espíritu. ¿Qué más? Vemos que Pablo era un hombre lleno de sabiduría. ¿Qué quiere decir sabiduría? Quiere decir saber cómo hacer las cosas de la mejor manera posible. Cómo hacer las cosas para Dios, para su reino, de la mejor manera posible. Eso es sabiduría, saber cómo hacer las cosas. Tener la palabra, tener el consejo de parte de Dios para cómo hacer mejor las cosas para Dios y para su reino. El mismo apóstol Pedro dio testimonio de la sabiduría de Pablo. Veamos en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Aquí es Pedro, no es Pablo. Otro apóstol dando testimonio de la sabiduría de Pablo. ¿Cómo era Esteban? Lleno de sabiduría. Son las mismas características que hay en aquellos que están llenos del Espíritu. Gloria a Dios. Y aquí dice Pedro, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, de parte de Dios obviamente, os ha escrito. ¿Qué ha escrito? Epístola tras epístola, epístola tras epístola. Primera y segunda de Corintios, Romanos, Tesalonicenses 1 y 2, Colosenses, Efesios, Gálatas, Tito, Timoteo, Filemón, etcétera. Hablando de los escritos de Pablo, como dice aquí, Pablo escribió la mayor parte del Nuevo Testamento.
guiado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios. La mayor parte del Nuevo Testamento la escribió él. En él había sabiduría. Era un hombre sabio, prudente. Sabía hacer las cosas para Dios. Por la misma llenura del Espíritu que había en él, podía aconsejar, podía dar una palabra, podía dar un consejo, podía dirigir con su sabiduría preciosa que Dios le había dado. ¿Qué más? Pablo era humilde de corazón. Veamos en 1 Corintios 15, verso 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Qué decía Pablo de sí mismo? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Aquel que viene tras mí, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo soy el más pequeñito de todos los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol. La humildad de Pablo. Además, su humildad brilla en las epístolas que él escribió cuando pedía oración por sí mismo. Ayúdenme a orar. Oren por mí, para que me sea dada palabra con denuedo, con valentía, con poder. Oren por mí. No se sentía hecho, se sentía con la necesidad de que la iglesia, los cristianos, lo apoyaran en oración, para que él pudiera servir a Dios de una mejor manera. Su humildad. Hay quienes nunca piden oración. Hay momentos difíciles por los que cruzan los cristianos. Ayúdame a orar. Hay mucha presión en casa. Ayúdame a orar. Las batallas están fuertes. Ayúdame a orar. Estoy siendo muy tentado. Ayúdame a orar por esta familia que estoy yendo a visitar. Ayúdame a orar para que Dios me use. La humildad depende de Dios y depende de los hermanos en Cristo. La humildad no se siente el cristiano y la cristiana hecha ya. Al contrario. Nos sentimos como los más pequeños. Es la humildad. No hay soberbia en los hijos de Dios. No buscan el aplauso los hijos de Dios. No buscan el reconocimiento los hijos de Dios. En una ocasión, en una religión, una hermana de esa iglesia no tenía raite para ir a su iglesia. Y le llamó por teléfono al pastor de esa iglesia. Y le dijo: hermano, fíjese que no tengo raite para ir a la iglesia hoy. ¿Puede pasar por mí? Y le dijo el pastor: ¿qué? ¿Yo, el siervo del Señor, pasar por ti? ¿De cuándo acá soy raitero? Así le dijo. El Señor lo reprenda, ¿verdad? Los siervos de Dios son humildes, humildes de corazón. La llenura del Espíritu te va a llevar a ser más como Jesús, humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo Jesús. Y sus hijos van a ser como el Maestro. ¿Qué más vemos del apóstol Pablo? Él era un hombre lleno de celo por Dios y por su reino. Veamos en Hechos 13, versículos del 7 al 12. Dice así:
que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Había un hombre, procónsul Sergio, que quería oír la palabra de Dios y manda a llamar a Bernabé y a Saulo. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Les resistía, se oponía, procurando apartar de la fe al procónsul. Había un hombre que se oponía, que procuraba apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, cuando vio esa actitud de ese hombre, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Había un hombre que anhelaba escuchar la palabra de Dios, y había otro hombre que se llamaba Elimas, que se oponía, resistía a que ese hombre escuchara de la palabra de Dios. Y Pablo dice en la Biblia que, lleno del Espíritu Santo de Dios, puesto los ojos en él, lo comienza a reprender. Lo comienza a reprender. Porque si estamos en este mundo es para que el reino de Dios se extienda, no para que la gente se oponga al reino de Dios. Para que las almas se salven. Había uno ahí que estaba en contra de que esa alma se salvara. Dijo Pablo: ah, no, Señor, usted no se va a oponer. Y lo reprende, lleno de celo. Y además, regresa por favor, versículo número 10. Dice así: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y todo esto que le dijo y cómo lo reprendió Pablo, ¿por qué lo reprendió de tal manera? Ve lo que dice el verso 9. Dice así: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu. Aquel que dijo en Efesios: sé lleno del Espíritu. Era porque lo respaldaba con su propia vida. La misma Biblia da testimonio de la llenura del Espíritu de este hombre. Y cuando tú estás lleno del Espíritu, vas a estar lleno de celo también, para oponerte y para reprender el pecado en la gente que te rodea. Un cristiano lleno del Espíritu Santo de Dios va a señalar el pecado cuando lo ve. No como algunos que dicen: no, pues nada más hay que orar. Así dicen algunas religiones: nada más hay que orar. O la manera de cómo reprenden el pecado. Detrás de un púlpito dijo un pastor: no, hermanos, es que no podemos estar con mentiras en medio de nosotros, hermanos. Esa era su reprensión. Una reprensión tibia. Mentiras en medio de nosotros. ¿No dice Apocalipsis 21:8 que los mentirosos tendrán su parte en el agua que arde con fuego y azufre? Y así vas a reprender a aquellos que están a un paso de caer al fuego, al lago de fuego y azufre. Algunos reprenden el pecado de una manera muy diplomática. Le dan muchas vueltas al asunto, en lugar de ser directos, claros, y decirle a la gente: discúlpeme, pero su vida no está bien con Dios.
lo que está usted haciendo ofende a Dios. Arrepiéntase, busque a Dios en su corazón. Celo. A una persona llena del Espíritu que tiene celo le incomoda el pecado y lo reprende. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo todo lo que le dijo. Y además de parte de Dios le trae un juicio. Y será ciego y no vas a ver por algún tiempo. ¿Qué más? El apóstol Pablo era un hombre lleno del poder de Dios en su vida. En 1 Corintios, que él escribió acerca de los dones del Espíritu Santo, Pablo tenía todos los dones del Espíritu Santo en su vida, todos, que tú puedes ver desde el libro de los Hechos hasta en sus mismas epístolas que él escribió, cómo resaltan los dones del Espíritu Santo en su vida. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, poder. Así era la vida de este hombre, lleno de poder del Espíritu Santo de Dios. Él mismo escribió y dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder. Era algo que él vivía y experimentaba en su propia vida. Poder. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Cuando él predicaba, el poder de Dios salía de su boca para salvación de las almas. Él también escribió: el reino de Dios no consiste en palabras, sino ¿en qué? En poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En el apóstol Pablo había poder. Poder para sanar enfermos, como usted lo puede ver en la Biblia. Poder para resucitar muertos. Poder para echar fuera demonios. Poder. Como dijo Juan el Bautista: aquel que viene tras mí es más poderoso que yo. El mismo Juan el Bautista daba testimonio que en él también había poder. Una hermana santa de Dios, llena del Espíritu, va a haber poder en su boca, para que cuando hable la palabra de Dios, llena del Espíritu, va a tocar los corazones de la gente y se van a interesar. Un hermano lleno del Espíritu le va a hablar a los compañeros del trabajo y se van a comenzar a interesar, porque poder de Dios va a llevar a esas gentes a meditar y a reflexionar sobre sus vidas, y no se van a quitar las palabras de su mente, y ahí las van a tener. Y luego se van a congregar, van a entrar en arrepentimiento y se van a salvar. ¿Por qué? Por la llenura del Espíritu en los discípulos. Porque están llevando a cabo el mandamiento de Efesios 5:18 de ser llenos del Espíritu. Buscan a Dios en oración. Buscan a Dios en la lectura de la Biblia. Buscan más de Dios. Tienen hambre y sed de la palabra, de ver a Dios obrar. Y tienen gente a su alrededor tocada por el Espíritu cuando Dios les hablan a las personas. Poder. ¿Qué más? Pablo fue el que escribió aquel famoso capítulo del amor, 1 Corintios 13, resaltando las características que respaldan ese verdadero amor, que está por arriba de los dones. Buscad y procurad los dones mejores, pero yo te muestro un camino más excelente. Y comienza a hablar acerca de las características del amor. Y primera característica del amor
en 1 Corintios 13 es sufrido. El amor es sufrido. El amor sabe sufrir. El amor sabe padecer, sin dejar de amar a las personas que lo ofenden, que lo hieren y que lo lastiman. El amor es sufrido. Él escribió, el amor es sufrido. Y no solamente lo escribió, sino que Él nos puso el ejemplo de que el amor es sufrido. Segunda de Corintios 6, versículos del 3 al 10. Dice así: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo. En eso sí se encomendaba a sí mismo y se recomendaba. En el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, en poder de Dios, con armas de justicia a diestras y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, esto es por Dios, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Este es el currículum, por así decirlo, del apóstol Pablo. En azotes, en cárceles, como mala fama, que la gente hablaba mal de él. Otro pasaje más, Segunda de Corintios 11, versículos del 24 al 28. Dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Vea, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces. He sido azotado 39 veces cada vez. Por Cristo. Si no tienes la llenura del Espíritu, ¿puedes soportar esta cruz? Te pregunto. ¿Puedes soportar este dolor si no tienes la llenura del Espíritu? Siguiente versículo. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. Lo sacaron de la ciudad, pensaron que ya estaba hasta muerto. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Otro currículum del apóstol Pablo. Cuando escribió El amor es sufrido, casi, por así decirlo, lo escribió con una experiencia personal y como si fuera con su propia sangre.
El amor es sufrido, poniéndose él por delante. No hablaba de algo que él no hubiera vivido y experimentado en su vida. El amor es sufrido. Como pobres, dijo, mas enriqueciendo a muchos. Y no económicamente. Porque los falsos pastores de la prosperidad, toda la Biblia la leen con ojos de signos de dólares. Así la leen. Ah, mira, Pablo enriqueciendo a muchos. No, amigo. Enriqueciéndolos con la salvación. Enriqueciéndolos con el tesoro más valioso que puede recibir un ser humano en esta tierra, a Cristo Jesús. ¿Cómo los iba a enriquecer si era pobre? No razonan eso. Los enriquecía con la salvación, y miles de conversiones se llevaron a cabo por medio de Pablo, un varón lleno del Espíritu. Y él llegó a decir: todo lo he llenado del Evangelio. Todo lo he llenado del Evangelio. Todo lo he llenado. ¿Ves sus recorridos del apóstol Pablo? Ahí los puedes ver en la parte de atrás de tu Biblia si tienes estos mapas. Y ahí ves el recorrido de Pablo. Y cómo iba por provincias, por ciudades, por aldeas, por todos lados, así mira. Predicando el Evangelio de Dios. Todo lo he llenado del Evangelio. ¿Cuánto nos falta en verdad? Si el apóstol Pablo estuviera hoy, en nuestros días, él utilizaría todos los medios para poder llenar todo del Evangelio. Él utilizaría el internet, él utilizaría toda la tecnología. Y no serían miles los convertidos si él estuviera en nuestros días. Serían millones los convertidos. La palabra de Dios correría, no estaría presa, como fuego sobre la paja. Señor Santo, ayúdanos, ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, Señor. El apóstol Pablo murió siendo decapitado, le cortaron su cabeza, murió mártir en Cristo. Pablo fue un gran ministro. Instrumento escogido me es este, dijo Jesús. Aunque ninguno de nosotros lleguemos al nivel, a la altura del apóstol Pablo, sí podemos ser un instrumento útil, llenos del Espíritu Santo en las manos de Dios. Eso sí podemos ser. No lo vamos a igualar. Pero una cosa sí podemos ser: instrumentos útiles en las manos de Dios. Podemos ser lo que Pablo mandó en Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu. Eso sí lo podemos ser. Esto es darnos por Dios, darnos por las almas, amar, servir. Esto sí podemos hacer. Que nuestras vidas estén dispuestas a padecer y a sufrir por Cristo también. Como dijo Jesús, le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Nosotros también. Jesús tiene un padecimiento. Jesús tiene una cruz para cada uno de nosotros preparada. Críticas, chismes, etcétera, calumnias, rechazos familiares por ser cristianos. Esto sí lo vamos a vivir. Esto sí lo vamos a padecer. Pero en medio del padecimiento, recuerda una cosa: ahí está Él en medio de ti, Jesús. Ahí está Dios contigo.
Y esto es lo más que podemos padecer en países libres. Pues aún no tenemos las marcas del Maestro en nuestras espaldas como Pablo. Él llegó a decir que él tenía las marcas del Maestro en su espalda. De tantos azotes y tantos varazos. Nosotros no tenemos ni una de esas marcas. Pero cualquier padecimiento en Cristo lo soportaremos, siendo llenos del Espíritu. ¿Qué más? Primera de Corintios, capítulo 11, verso 1. Mira las palabras de Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo imito a Cristo, tú imítame a mí. Imita a Cristo, sed imitadores de mí, imítame a mí. Imítame. Imítame, hermano. Imítame, hermana, dice Pablo. Imítame. Y la clave para imitarlo es ser lleno del Espíritu. Ser llenos del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Estar lleno de Dios. Lleno de su gracia, lleno de su amor, lleno de su Espíritu. Mantener tu alma avivada en Cristo. Que Dios te llene, te sature. Buscar llenuras del Espíritu Santo continuas en ti. En tu oración, en tu diario vivir. Buscar ser lleno del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imítame. Sé como yo. Cuando me convertí, fui lleno del Espíritu, dice Pablo. Y predicaba a Cristo. Y quería que todo el mundo conociera a Cristo. Él experimentó la libertad del pecado en su alma, la paz. Porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él escribió eso en Romanos 5:1. Y cuando él experimentó esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que él también escribió, y ese amor que excede a todo conocimiento, él quiso que las demás personas conocieran ese amor y esa paz a Cristo. Imítame. Sé como yo. Pablo era un hombre de oración. Aún antes de convertirse, ya leímos, cuando mandó Dios a Ananías, he aquí él ora. Y él era un hombre de oración. Y continuó siendo un hombre de oración. Tú puedes ver en sus epístolas. Y hago oración sin cesar. Y siempre los llevo en mis oraciones. Las cartas que él comienza a escribir. Siempre orando por las iglesias que él fundó. Siempre orando por los hermanos. Un hombre de oración. Imítame. Pasa tiempo con Dios a solas. Que para ti el vivir sea Cristo y el morir sea ganancia, como él también escribió.
Porque para mí, dijo Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si me muero salgo ganando, porque parto para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero para mí el vivir es Cristo. No tengo otra razón para vivir. Y él trabajaba así. Hacía tiendas, dice la Biblia, como casas de campaña. Pero para él el vivir era Cristo. La razón por la cual él vivía era lo espiritual. Era el reino de Dios. Aún en medio de sus labores seculares, su mente estaba enfocada en Cristo. Ten misericordia de este compañero, Señor. Concédemelo. Ten misericordia, Señor, de esta vecina, dice la hermana en Cristo. Ten misericordia de mi familiar, Señor. Dice un cristiano lleno del Espíritu. Envuelto, lleno del Espíritu Santo en tu vida. Que todo lo que sea para ti ganancia, lo tengas estimado como pérdida con tal de ganar a Cristo, como Él también lo escribió. Pon tus ojos y tu mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y no en las cosas de este mundo. Que para ti el vivir sea Cristo y su reino. Pon tu mira y tus ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso fue lo mismo que él escuchó de Esteban, cuando las ropas de Esteban cayeron a los pies del joven Saulo. Y Esteban dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios. Y después escribe Pablo: pon la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y no en las cosas de este mundo. Haced morir lo terrenal en vosotros. En otras palabras, que para ti el vivir sea Cristo y el morir sea ganancia. Imítame. Ahí están mis huellas, dice Pablo. Pon tus pies sobre ellas. Imítame a mí, así como yo imito a Cristo. Imitemos a Jesús. Imítame. Y si usted aún no se ha convertido, ¿verdad que sí le ha venido luz de resplandor del cielo? ¿Verdad que sí ha entendido en su mente usted acerca de su vida espiritual? ¿Del pecado en tu propia vida? Que como has vivido tu vida a Dios no le agrada. ¿Sí ha venido luz del cielo a alumbrar tu entendimiento, tu alma, tu razón, como para darte cuenta que tu vida no agrada a Dios? Cae a tierra, amigo. Imítalo a él en el sentido de cómo se convirtió. Cae a tierra en lo espiritual, cae a tierra en tu corazón, en tu alma, y aún en lo físico. Cae a tierra, dobla tus rodillas delante de Dios, humíllate ante Él. Cae a tierra, busca a Dios en oración, bájate, humíllate, cae a tierra. Haz a un lado tu orgullo y tu soberbia, busca a Dios, aprenda a doblar rodillas ante Dios. Y sobre todo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Toda mi vida he hecho lo que yo he querido. Ahora, ¿qué quieres tú que haga yo? Doblegue su voluntad a Dios, usted, que aún no se ha convertido. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Tú nada más di y yo lo voy a hacer. Ya no voy a hacer yo mi propia voluntad mía, sino la tuya.
Haced morir lo terrenal en vosotros, sus pecados, sus maldades, y que para usted el vivir sea Cristo. Imite a Pablo. Conviértase a Dios para que sea perdonado por Dios y lleno del Espíritu. Cerremos nuestros ojos, por favor. Sed imitadores de mí, dijo Pablo. Imítame, hermano. Imítame, hermana. Imítame lleno del Espíritu. Imítame en mis sufrimientos. Imítame en mi celo para ponerte a favor y al lado de Dios y hacer a un lado la tibieza y llenarte de celo y reprender el pecado de la gente, porque el pecado ofende a Dios. Imítame en mi vida de oración. Siempre orando por las iglesias que él había fundado, siempre. Siempre orando por los hermanos, por las hermanas en Cristo. Imítame, hermano, lleno del Espíritu. Cuando escribió sed llenos del Espíritu, lo estaba escribiendo por medio de una llenura y una experiencia personal de él. Así como soy lleno del Espíritu, tú también, hermana, para criar a sus hijos para Cristo. Tú también, varón, para ser un varón y un padre de familia lleno del Espíritu, y que tus hijos vean a Cristo a través de ti. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Cuánto necesitamos, Señor, de tu Espíritu. Cuánto necesitamos de la llenura del Espíritu Santo, Señor, para ser imitadores de Pablo como él de Cristo. Llénanos de ti, Señor, para servirte y para honrarte como tú mereces. Aféctanos, empápanos de ti, Señor. Que nuestra lámpara esté llena de aceite, Señor. Que nuestra copa esté rebosando. Que nuestra alma esté llena del Espíritu Santo de Dios. Que nuestra conciencia esté limpia, Señor, sin ofensa a Dios y a los hombres. Que procuremos llenarlo todo del Evangelio, Señor. Redimir el tiempo. Que la palabra de Dios corra, Señor. Porque Cristo ya viene y los días son malos. Como Pablo, que con el judío se hacía judío y con el gentil se hacía gentil, con tal de salvar a algunos, Padre. En su mente estaba la salvación de las almas. Que así sea en nosotros, Señor, en tu pueblo, en tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.